Hoy continuamos con nuestro estudio acerca de la santidad de Dios sobre nuestras vidas. Y hoy el estudio tiene como título ¿qué es la santificación posicional? ¿Qué es la santificación posicional del creyente? Y vamos a tomar un texto, aunque hay muchos textos en la palabra de Dios. Vamos a ir al libro, a esta carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Si esto ya lo encontró, póngase en pie. Vamos a darle lectura a este versículo. Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De nuevo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Te damos gracias, Padre, por este momento que nos das, este privilegio de abrir las Santas Escrituras y conocerte más. Conocer la obra que has hecho, gloriosa, magnífica, de la redención. Queremos conocer más acerca de esa santificación que tú has hecho en nosotros para darte toda la honra y toda la gloria, Señor. Y entender cuál es nuestra posición, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a todos los que estamos aquí, Señor, bendice este estudio, que sea de provecho para nuestras almas, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Vamos a ver un poco el contexto de Colosenses. La idea principal de toda la carta a Colosenses es que Cristo es suficiente. Con Cristo todo es suficiente. En Él somos completos. No nos falta absolutamente nada más. En el libro de Colosenses, Pablo, que la escribió, enfrenta a judaizantes, a una secta en ese momento, de aquellos días, que no creían en la resurrección de Cristo, ¿no? en la muerte de Cristo, expiatoria, ¿no? Que era suficiente para salvarlos del pecado, no creían en eso. Y ellos querían añadirle otras cosas más a esa muerte de Cristo para que ellos se pudieran santificar más. Y si te das cuenta, eso es lo que está sucediendo hoy en día, después de 2000 años. Hay personas que quieren añadir más cosas al sacrificio de Cristo para ser santos. Y quieren ser santos a través de sus propias obras, para conseguir aceptación de Dios. Y lo que quiere hacer el apóstol Pablo es rebatir, es demostrar que no es así, que es suficiente para nosotros que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario y haya resucitado, y que Él mismo es el que nos santifica. Colosenses es una epístola escrita por el apóstol Pablo para fortalecer nuestra fe, y espero que hoy fortalezca nuestra fe, también como lo hizo en aquel momento a sus lectores. El texto nos dice, y vamos a ir parte por parte, dice, el cual, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesucristo, si vemos el contexto. Nos ha librado, ¿de qué cosa? De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él es el que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Pero antes de decir, está dando por hecho, le está hablando a cristianos, a creyentes, y le está dando un hecho tácito, le está diciendo, ya te libró de la potestad. ¿Sí? Ya te ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Por qué sabemos que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas? Y te lo voy a explicar rápidamente qué es lo que sucede con cada ser humano. Y te voy a decir por qué el ser humano es pecador. ¿Bien?
Primero porque es un estado universal de todo creyente, de toda persona, perdón. Toda persona está en pecado, nace en pecado. ¿Mm? Todos estábamos en pecado antes de nuestra conversión. Y eso implica que no teníamos capacidad para hacer la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas cuando no creías en Dios? No teníamos la capacidad de hacer lo bueno. Nos gustaba hacer lo malo. Éramos dispuestos, teníamos disposición a hacer lo malo. ¿Te acuerdas de tus amigos que te invitaban a hacer algo que no debías, pero tú, como no conocías al Señor, inmediatamente aceptabas la invitación? Teníamos incapacidad de hacer la voluntad de Dios. También nos dice las Escrituras que por Adán entró el pecado al mundo, en la desobediencia de Adán. Y esa naturaleza pecaminosa tocó todas las áreas del planeta, tanto al ser humano como a la creación. Es la consecuencia de ese pecado, y la Biblia nos dice que es a través de solamente Cristo podemos liberarnos de ese pecado. Te voy a explicar uno por uno antes de entrar al versículo. Bien, antes de entrar al versículo. Primero, es un estado universal antes de la conversión. Todo ser humano, nos dice la palabra de Dios, antes de conocer a Cristo, somos pecadores. Romanos 3:9, por favor, ábrelo. Romanos 3:9, 12. Nos va a hablar Pablo de ese estado universal antes de la conversión, ese estado de pecaminoso antes de convertirnos. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo, ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí Pablo declara que estamos, antes de la conversión, nosotros no entendíamos que era Dios, no queríamos seguirle, no queríamos buscarle, no hacíamos lo bueno, hacíamos lo malo delante de Dios, y por eso nosotros, esa era la condición antes de ser creyentes. Bien, para entender nosotros por qué nos libertó de la potestad de las tinieblas. ¿Cuáles eran esas tinieblas que nosotros vivíamos? Eso es lo que quiero explicarles, ¿vale? Segundo, también implica la incapacidad de hacer la voluntad de Dios. Ahí mismo en Romanos, vaya al capítulo 8, versículo 7. Y nos va a decir Pablo que hay una incapacidad de nosotros de hacer la voluntad de Dios antes de conocer a Dios. Sin conocer a Dios, somos incapaces de hacer su voluntad. Dice, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, son enemigos de Dios, ¿no? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne tiene una guerra contra Dios, contra lo espiritual. La carne no se quiere sujetar a las ordenanzas de Dios. Pero tampoco puede. ¿Y sabe por qué puede? No puede. Porque esa persona no tiene el Espíritu Santo de Dios. Por eso el creyente, en contraposición, sí puede obedecer a Dios porque tiene el Espíritu Santo. Pero la persona que vive en la carne, que no tiene el Espíritu Santo, no puede obedecer. Porque el que nos alienta a nosotros a obedecer, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso nosotros, cuando no conocíamos al Señor, no agradábamos a Dios. La Biblia dice algo tremendo, hermano. Dice que éramos enemigos de Dios. Yo cuando pienso eso, tiemblo. Está bien uno tener enemigos por el Evangelio, que hablan mal de ti, te levantan calumnias, pero tener enemigo a Dios, el Todopoderoso,
Eso no es cualquier cosa, hermano. Gracias a Dios nos libertó de eso. Tercero, el pecado entró en el mundo por Adán. Ahí en el mismo Romanos capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12, ahí de Romanos. Nos dice claramente, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, ¿viste? Por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Qué explícito es aquí el apóstol Pablo. Aquí el pecado no significa solamente los actos individuales de la persona, sino es una fuerza, ese pecado, que corrompió la creación entera. Después de Adán y Eva, se corrompió todo, porque entró la muerte por la desobediencia de Adán y Eva a toda la humanidad. Adquirimos esa naturaleza pecaminosa. ¿Bien? Y entró por un hombre. Y eso lo dices, lo voy a leer porque ya lo conoces, pero si quieres anotarlo, Génesis 3:6 nos habla de cómo fue esa desobediencia. Sí. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y el Señor le había dicho, no comas de ese árbol, pero ella vio que era bueno y comió y le dio a Adán, y ahí desobedecieron, y ahí comenzó todo lo que estamos nosotros viviendo. Bien, nos dice que la única liberación que podemos tener nosotros de nuestro pecado, de nuestra vida pecaminosa, de una vida que no le agrada a Dios, de ser enemigos de Dios, de ir en contra de la voluntad de Dios, es solamente por Jesucristo. Jesucristo es el único que nos puede libertar de ese pecado. Si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, dejamos el pecado y le decimos al Señor Jesús que nos salve, porque mi paga de ese pecado es el infierno, pues Él nos salvará y Él pagará, o pagó en la cruz, ese infierno que me correspondía, porque yo creí que Él murió por mí. Y eso lo dice ahí mismo, Romanos 6:22. Vaya un capítulo adelante, dice Romanos 6:22. Mira lo que dice acá. Mas ahora que habéis sido, ¿qué? Libertados del pecado. Y no solamente nos libertó Dios, nos ha hecho, ¿qué? Siervos. ¿Qué es siervo? ¿Qué es un siervo? Alguien que sirve. El Señor no solamente nos liberó todo el pecado, nos dio vida eterna, sino que nos liberó para hacernos siervos. Ser servidores de Dios. Y dice acá, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mira este versículo tan importante. El Señor nos libertó del pecado en la muerte de la cruz, para hacernos siervos, para servirle a Él. Ahora se debe demostrar en nuestra vida eso, por medio de un fruto. ¿Qué fruto es? La santificación. La gracia que nos salvó es la gracia que santifica. Si una persona dice que Jesús lo salvó, se debe mostrar en su vida que también lo está santificando. Porque si una persona dice que Dios lo salvó, pero no ve frutos de santificación, posiblemente hay una alta probabilidad de que no fue salvo. Porque aquel que salva da la gracia para santificar. Porque el que santifica es el santificador, no nosotros.
A mucha gente le gusta la primera parte. Señor, quiero que me salves. Pero aquí dice que debe haber frutos en mi vida de santificación. Y como fin la vida eterna. Entonces, nos ha librado del pecado por la muerte del Señor Jesucristo, a nosotros creer en Jesús. ¿Bien? Nos ha hecho siervos para que le sirvamos. Ese es el fin de nosotros, servir a Dios. Y debe haber un fruto en nuestras vidas si decimos que conocemos a Dios, que haya santificación. Y también va a haber vida eterna. Hay una promesa de vida eterna. Mi pregunta hoy es, nuestra pregunta es, ¿hay frutos de santificación en tu vida cristiana? Estábamos estudiando 2 Pedro 3:18 en el curso de bautismo, decía que deberíamos crecer ¿en qué? En la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo debe ser Señor porque gobierna nuestra vida, pero también es Salvador nuestro. No te creas que Dios te salvó y huyas de su señorío, porque eso es imposible. El que es salvo está bajo el señorío de Dios. Por eso le llamamos Señor de nuestras vidas y podemos nosotros ser siervos de Él. Bien, voy a resumir entonces, mis hermanos. Nosotros teníamos una condición, esa condición de inconversos. Es un estado universal de todo ser humano, que es criatura pero no hijo. Se convierte en hijo de Dios cuando cree en el Señor Jesucristo. ¿Bien? Ahí implica también nuestro estado antes de la conversión, que no queríamos hacer la voluntad de Dios y tampoco podíamos, porque no teníamos el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué es universal? Porque el pecado entró por Adán y Eva. La desobediencia manchó toda la raza humana y toda la creación. Por eso la creación es imperfecta también. Y los animales también. En Génesis dice que antes los animales no tenían fiereza, no eran fieros, ahora son fieros. Y eso es por causa del pecado del hombre. Y vimos también que la única liberación posible es del Señor Jesucristo. Aquí podría terminar yo y cerrar tomando un café, pero vamos a seguir. La única liberación posible es a través de Cristo Jesús. No hay salvación fuera de Cristo. No podemos ser libres del pecado si no es a través de Cristo Jesús, porque Él nos dará de su Espíritu Santo para nosotros poder seguir santificándonos. Esta introducción es para saber cómo éramos nosotros antes de la conversión, para entender lo que nos dice Colosenses. Ahora sí vayamos a Colosenses, por favor. Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1:13, nuestro versículo, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de todo lo que estudiamos ahora, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Corintios 1:13. Vamos parte por parte. Colosenses, dije. Colosenses 1:13. Bien. Dice que nos ha librado ¿de qué? De las tinieblas. Solo existen dos reinos, mis hermanos, en que se puede mover el ser humano. Solo existen dos reinos según la Biblia. El reino de las tinieblas y el reino del Hijo de Dios. No hay medias tintas. O estamos en uno o estamos en el otro. Yo no puedo decir estoy en la mitad de mi cuerpo en el reino de las tinieblas y la mitad en el reino de Dios. La mayoría de la gente, como ya vimos, por ese pecado universal, por esa condición universal, está bajo el dominio de Satanás. Tal como nosotros estuvimos alguna vez, cuando no creímos en el Señor Jesucristo. Esas personas están bajo el dominio de Satanás porque Dios le ha dado poder a Satanás sobre el mundo incrédulo, el que no cree en Dios. Pero también hay otra alternativa, que pertenezcamos al reino de la luz, del amado Hijo de Dios,
que gobierna a los creyentes. Jesucristo siempre hizo en el Nuevo Testamento esa distinción. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Se lo dijo a los fariseos, les predicó, les dijo, les anunció, los reprendió, para que ellos se dieran cuenta dónde estaban, en qué bando estaban. Mis hermanos, Satanás en el reino de las tinieblas tiene dominio, y es un dominio organizado. Y él da órdenes. ¿A quién? A sus súbditos, a espíritus. Y ese reino de Satanás influye sobre las personas que no tienen a Dios. Y los influyen para que ellos sigan viviendo en su carne. Vamos a Efesios 2:2, por favor. Nos dice el versículo cómo vivíamos antes de ser salvos, bajo la influencia del mundo, Satanás y el pecado. Efesios 2:2. Dice, en los cuales anduvisteis, bueno, es del 1, mire, y Él os dio ¿qué? Vida. ¿Quién nos dio vida? Jesús. Cuando estábamos muertos en delitos, o sea, estábamos ahí, solo cometíamos delitos y pecados, estábamos muertos en ello. 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, porque le está hablando creyentes, nosotros anduvimos en ese tiempo, ¿vale? Anterior, siguiendo la corriente de este mundo, los pensamientos de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Le llama príncipe ¿a quién? A Satanás, de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estábamos antes, mis hermanos, anduvimos en otro tiempo en esos caminos de pecado, de rebeldía contra Dios. No queríamos hacer la voluntad de Dios. Ese anduvistes le está hablando a creyentes, que implica que teníamos un ¿qué? Un estilo de vida fuera de los parámetros de Dios. En otro tiempo, dice Pablo. Dice que estábamos en la corriente de este mundo. Aquí mundo significa una era o un siglo, refiriéndose a un sistema de pensamiento. El mundo, cuando la Biblia habla mundo en este momento, dice que el mundo es el sistema de pensamiento de los hombres caídos. Lo que piensa el hombre sin Dios, sin temor a Dios, sin hacer la voluntad de Dios. Su pensamiento es contrario a lo de Dios, su conducta es contraria a la de Dios. Es una sociedad bajo el pecado. Y dice que esa es la corriente de este mundo. Y hay gente que piensa lo que piensan estas personas que están en pecado, en contra de Dios. Eso es el mundo, un sistema de pensamiento contrario a lo de Dios. Se hace cine, se hace música, se hace libros, se hace moda en contra de Dios, de la voluntad de Dios, o sin los parámetros de Dios. Vemos solamente en el cine, ¿no? O en los dibujos animados para los niños, cómo meten cosas obscenas, cosas diabólicas. ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento de estas personas que van en contra de la voluntad de Dios. Y dice que ese mundo lo gobierna alguien. Y dice que es el príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe es un gobernante. Nos quiere dar a entender que es alguien que tiene autoridad. En la potestad del aire significa ese reino espiritual maligno, ¿no? En los aires. Sabemos que él está en los aires. Que esa es su región. Que están por ahí los malignos. Esto implica que Satanás, Dios le ha permitido a Satanás tener un poder ilimitado y temporal para cumplir los planes de Dios. Esto va con los planes de Dios. Y él ejerce influencia sobre los no creyentes. Por eso el versículo dice sobre los hijos de desobediencia. Se les llama así aquellos que están influenciados por Satanás, que van en contra de la voluntad de Dios.
los que piensan igual que el sistema del mundo, que no quieren hacer la voluntad de Dios. Esos son los hijos de desobediencia. Todo lo contrario con los hijos de Dios, ¿no? Que el que nos domina a nosotros, ¿quién es? Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Que nosotros somos hijos de obediencia. Nosotros no pensamos como el mundo, nosotros pensamos como dice las Escrituras. Tenemos la mente de Cristo. Esa es la diferencia entre una persona del mundo y una persona creyente. Escucha lo que dice Pablo acerca de la fuerza, el poder de Satanás sobre los no creyentes. Escuchad, dice, el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento, o sea, les ha hecho así, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás hará lo imposible para que los no creyentes no entiendan el Evangelio, para que los no creyentes no tengan entendimiento de la salvación, para que los no creyentes sigan desobedeciendo a Dios y dejándose dominar por Satanás. Él está cegando el entendimiento. Por eso hay una batalla espiritual cuando tú le predicas el Evangelio a alguien que no conoce a Cristo. Porque en su mente está cegada por Satanás. Y tú le estás hablando a esa mente para que entienda qué es el Evangelio. Pero la gente en el mundo está así. Por eso ese espíritu que dice el versículo ahora opera, está operando, no para de operar en los hijos de desobediencia. Y ese espíritu se refiere obviamente ¿a quién? A Satanás y la influencia demoníaca en el mundo y en esas mentes que está operando. Él opera, es una influencia activa. Por eso, mis hermanos, siempre que hablo de este versículo me acuerdo de esto. Satanás no descansa. Este verbo ahí es una influencia activa, esta palabra ahí. Todo el tiempo está haciendo eso. ¿Nosotros qué deberíamos hacer? Está todo el tiempo, ¿qué? Evangelizando, sin cansarnos, llevando la palabra de Dios. ¿A quiénes? A estos hijos de desobediencia que rechazan la verdad de Dios. ¿Por qué la rechazan? Viven en rebelión contra Dios. Por eso nosotros nos llamábamos estábamos bajo la ira de Dios, nos llamábamos enemigos de Dios. Mira de lo que Dios nos ha salvado, mis hermanos. Dios nos ha salvado de eso. La humanidad caída sigue un sistema pecaminoso, no el sistema de Dios, no sigue las Escrituras. Antes de la salvación que tenemos ahora nosotros los cristianos, todos estábamos bajo la influencia del mundo y Satanás. Qué feo ese padre, ¿no? Se nos dice que los que estábamos antes en la influencia del mundo y Satanás éramos hijos de Satanás. Pero ahora cambiamos de padre, mis hermanos. Ahora nuestro padre es el Padre del cielo. Y le podemos decir, Abba, papito, por el Espíritu Santo de Dios. Cambiamos. Gracias porque el Señor Jesucristo nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo. Tenemos que entender una cosa. Satanás tiene poder temporal en este mundo. Porque, aunque derrotado por Cristo en la cruz del Calvario, sigue activo en los no creyentes. Satanás será derrotado de una vez por todas. Cuando Jesús, al final de los tiempos, aplaste la cabeza de Satanás. Jesús aplastará a Satanás bajo los pies y eso simboliza su derrota y el fin de su dominio. Se lo voy a citar porque ahí lo dice, Romanos 16:20, dice, el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. El Dios de paz, ¿quién es? Nuestro Dios Salvador. Aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies, cuando venga por segunda vez.
y ya lo envía al lago de fuego. Hay gente que dice que ellos son los que aplastan la cabeza de Satanás. Hay gente que dice, hay una música que dice, aplástale la cabeza a Satanás. Hermano, una persona ni tiene la autoridad ni tiene el poder para aplastar. La lucha no es contra esa persona, es contra Jesucristo. Jesús es el único que puede aplastar, tiene el poder, la autoridad de hacerlo. Ninguna otra persona más. O sea que le ha tocado borrar esa música de su colección de música cristiana. Eso no es bíblico. Solo Cristo te puede liberar del dominio del pecado. Solo Él. Solo no puedes, porque Él produce esa vida. La salvación nos saca de la corriente, del camino de este mundo pervertido y nos traslada al reino de Dios. Bien. Ahora, antes de conocer nosotros a Cristo, estamos ahí, vivíamos un sistema de valores pecaminosos. No había moral, no había la voluntad de Dios, no teníamos un rumbo espiritual definido, queríamos satisfacer los deseos de la carne. Pero gracias a la obra del Hijo de Dios en la cruz, ahora nosotros hemos puesto la fe en Cristo para salvación y ahora somos parte de su reino, porque lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador. Por eso el versículo 1, ahí en Colosenses, seguimos en Colosenses, no lo pierda, Colosenses capítulo 1, versículo 13, leámoslo nuevamente, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya entendimos qué son las tinieblas, ¿no? Ya entendimos quién es el que domina las tinieblas. Ya sabemos que es el sistema del mundo corrupto en contra de la voluntad de Dios. Son estos hombres que piensan diferente a Dios. Él nos ha librado de la potestad. Potestad significa poder, dominio. Del dominio del mundo, de las tinieblas. Él nos ha arrancado de las tinieblas, del dominio, de las garras de Satanás y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Él nos ha librado del poder, del gobierno de Satanás. ¿Cuándo? Cuando nosotros depositamos la fe en Cristo Jesús. Nos arrepentimos de los pecados, dejamos nuestra manera mala de vivir y comenzamos a seguir a Cristo. Y dijimos que Él era nuestro Salvador. Él lo hizo ¿por quiénes? ¿Por qué murió Cristo? Por los indignos, por los que estábamos dominados por las tinieblas. Cristo murió por nosotros que no conocíamos a Dios y no queríamos hacer la voluntad de Dios. Él murió por nosotros. Efesios 5:8, por favor. Quiero que notéis una cosa ahí gloriosa en esa parte de Efesios 5:8. Cómo el Señor nos libró. Y nos dice qué somos ahora. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas. ¿Viste que vuelve otra vez a hablar? Éramos tinieblas. Mas ahora sois luz. ¿En quién? Solo podemos ser luz en el Señor, porque el Señor de la luz es el que nos salvó y transmite su luz a nosotros. Dice, andad como hijos de luz. Pastor, pero yo no ando como hijos de luz. Yo ando como el mundo. Yo no hago la voluntad de Dios. Yo pienso como la gente piensa afuera, en divertirse, en darle para su carne, en los vicios, en las cosas inmorales. No estoy andando como hijo de luz, sino como hijo de las tinieblas. Entonces tienes que pensar si eres un hijo de Dios. Si eres luz con el Señor o eres tinieblas con el otro Señor, con minúscula, de Satanás. Porque por los frutos los vamos a reconocer, mis hermanos. Dice que el texto dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo.
ese reino está bajo el dominio y el poder de su amado Hijo, Jesucristo. Y note lo que dice ahí, dice, nos trasladó, no dice, nos trasladará. Es un tiempo que ya consumado, ya fue hecho, ya nos trasladó al reino de su Hijo amado. Pero yo no estoy muerto, no estamos en el cielo, ya vamos para allá. Pero ya el Señor nos trasladó, al que creyó en Jesucristo, ya estamos trasladados en su reino, ya estamos viviendo en el reino de Dios. Ya les digo por qué. Mira que dice, el Reina Valera dice, el reino del Hijo de su amor, pero en el original suena tan hermoso, porque dice, el reino de su amado Hijo, de su amado Hijo. O sea, del amor que le tiene a Jesús, de su amado Hijo. Hermano, entienda una cosa. Los creyentes, los que hemos creído en Jesucristo, ya estamos en el reino de Dios en un sentido espiritual. Nuestra alma ya fue redimida porque creímos en Cristo. Depositamos la fe en el Señor Jesucristo, Él nos da de su Espíritu, nacemos de nuevo, somos otra criatura, no somos mejorados. Somos otra nueva criatura. Es como tomar un cuervo, el cuervo que le gusta, la carne de carroña, ¿no? Y ponemos un ave, una paloma. Ya no eres un cuervo, eres una paloma. No eres mitad cuervo y mitad paloma. O la cabeza de cuerpo y el cuerpo de paloma. O eres o no eres. Eres otra persona. Estaba leyendo y dicen por ahí una frase, a ver si me acuerdo. Dice que el que murió una sola vez, el que ha nacido una sola vez, morirá ¿cuántas veces? ¿El que qué? El que nació una sola vez, morirá 2 veces. La muerte física y la muerte eterna. Pero el que ha nacido 2 veces, el primero de la madre y el segundo del espíritu, solo morirá una sola vez. Físicamente, porque después viviremos con él por una eternidad. Solo los que han nacido del agua y del espíritu pueden vivir por una eternidad. Ese reino nos ha trasladado del reino de su Hijo, es un reino espiritual que está en nuestro corazón. Que está en nuestro corazón. Pero también a la Biblia habla de otros reinos que se van a establecer. Pero primero es ese reino, en un sentido espiritual, en nuestro corazón. Porque hemos sido librados del dominio de Satanás, de las tinieblas. Y ahora estamos los creyentes bajo el dominio y el señorío de Cristo. Por eso borre otra música de su lista. Arrebato. Le arrebato a mi familia, arrebato mis bienes al diablo. Ya no, cambiaste de dueño, ¿qué vas a arrebatar? Yo declaro que mi familia es para Cristo porque Satanás... Yo soy de Cristo, mi hermano. Yo no tengo nada que ver con Satanás, ni quitarle nada a ese hombre, porque pertenecemos al Señor. Entonces, mis hermanos, recuerda que Jesús les dijo a todos, porque él aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Te acuerdas? Cuando le estaba predicando, el reino de Dios está entre vosotros. Lo que dice Lucas 17, 21. Eso es lo que quiere decir que el reino de Dios ya está operando en mí. Ya está operando en mi corazón. Ya está operando en aquellos que siguen a Cristo. El reino de Dios ya está operando. Por eso es que se manifiesta ese reino de Dios en la iglesia. ¿Cómo? Cuando yo sirvo a Dios. Cuando yo le obedezco a Dios. Cuando yo acepto su señorío, cuando hago la voluntad de Dios y sirvo sin reservas, sin porqués, estoy manifestando que el reino de Dios está aquí conmigo. Y produce todo eso en mí. Y buscar primero el reino de Dios. Pero va a haber otro gobierno, otro reino que ese reino se va a extender, pero se va a hacer visible a nosotros, ¿no?
Y es que esa manifestación del reino vendrá cuando el Señor venga por segunda vez y comience el milenio. Ahí va a instaurar su reino, ya físico, y se sentará en el trono de David, se sentará allá en Israel y gobernará a las naciones. Ese es el reino de Dios también. Y habrá un reino de Dios final, que ya es estar con el Señor por una eternidad. ¿Viste? Está ese reino que comenzó, se va a instaurar con el Señor Jesucristo, y un reino eterno con Él. Eso toma toda esa dimensión. Nos ha trasladado. Esa palabra en el original significa que nos trasladó definitivamente. Si Dios te trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo, fue de una vez y por todas. ¿Dios tiene el poder para hacerlo? Sí. ¿Es la voluntad de Dios? Sí. Él no anda jugando. Lo que anda jugando son los creyentes, con los que dicen que se pierde la salvación. Bueno, si yo hago la oración de fe, Dios me pone en el reino de su Hijo amado, pero esta tarde pequé y perdí la salvación. Me voy otra vez al reino de las tinieblas. Y en el reino de las tinieblas otra vez le pido perdón al Señor y otra vez me vuelve al reino de su Hijo amado Jesucristo. ¿Cuántas veces tendrá que hacer eso esa persona? Eso no es bíblico, mis hermanos. Nosotros tenemos seguridad de salvación porque Dios ya nos trasladó definitivamente y por una eternidad. ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo Jesucristo. Por eso es que Él dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ya somos ciudadanos del cielo. No dice serán, ya somos, porque ya fuimos trasladados a ese reino de su Hijo amado Jesucristo. Mis hermanos, solo se pudo hacer ese traslado porque el Señor Jesucristo, como dice el texto ahí, que dice el texto en la segunda parte, y tenemos que redención por su sangre. ¿Qué más dice? El perdón de sus pecados. ¿Cómo hizo ese traslado el Señor al reino de su Hijo amado? Porque la sangre de Jesús nos rescató, nos redimió, pagó el precio que nosotros debíamos pagar por nuestro pecado. Y obtuvimos el perdón de nuestros pecados para ser aceptos por Dios y reconciliarnos con Dios, porque estábamos en comunicación fallida por Adán y Eva. Ellos habían perdido esa relación con Dios. Ahora Cristo nos reconcilia con Dios. Es solamente por medio de Jesucristo, de su cruz, de su sacrificio. Esta palabra es muy clave y es muy bonita, esta redención. Redención, cuando habla la Biblia de redención, se refiere a la compra de un esclavo o un prisionero de guerra en el mercado público. En aquel tiempo iba la persona con dinero y redimía, pagaba por un esclavo que había visto ahí y lo pagaba. Ese esclavo decidía si se quedaba con el dueño o se iba. Pero los que querían comprar ese esclavo no querían dejarlo salir, querían quedarse con ellos. Pero esa redención que pagó nosotros Cristo, Él paga por nosotros y nosotros voluntariamente somos siervos, esclavos, en agradecimiento a Cristo por salvarnos. Esa palabra redención significa eso, a la compra de un esclavo. Él nos compró con precio de sangre. El Padre planeó la redención, por tanto, Dios amó al mundo. Ahí está hablando Dios, el Padre. ¿Envió a quién? A su Hijo único, Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, pero el que no cree ya es condenado. Y el que cree será justificado, será salvo.
¿Y ahí quién entra? El Espíritu Santo de Dios. El Padre planea la salvación, Jesucristo la ejecuta y el Espíritu Santo la aplica al creyente para que crea y sea salvo. Mis hermanos, solamente es por la sangre de Jesús que recibimos el perdón de nuestros pecados. Recuerda una cosa, cuando el Señor nos trasladó al reino de su Hijo, nos traslada ya sin el pecado. No puede trasladar un pecador a su reino. Tiene que haber nacido de nuevo. Ese es el traslado. Si nosotros decimos que ya estamos en el reino de Dios, tenemos que demostrarlo con nuestros frutos. El que anda en luz no andará en tinieblas. Antes éramos tinieblas, ahora somos hijos de luz. Mis hermanos, el creyente, el rey que está en el reino de Dios, no participa en las obras de las tinieblas. El que anda en el reino de Dios refleja el carácter de Cristo, no el del mundo. Y el que está en el reino de Dios resiste las tentaciones que le pone Satanás, el mundo y su carne. Gracias a Dios que nos ha trasladado al reino de su Hijo. Y si tú no sabes en qué bando estás, es momento de que hoy le pidas perdón al Señor. Quizás te diste cuenta hoy que estás en el reino de las tinieblas. Pero hay una solución, como dice la palabra de Dios. Creer en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que se hizo carne, habitó entre nosotros, murió por aquellos que creen, resucitó al tercer día y vendrá en gloria para reinar. Juzgará a vivos y a muertos y les dará vida eterna a aquellos que rindieron sus vidas a Él y creyeron en el poder de su sacrificio único por la humanidad. Te damos gracias, Señor. Podemos ponernos en pie.